Buenos días, compañeros y profesora. Hoy día mi grupo, conformado por Alia Costa, Michelle Barbosa y Adel Reina y mi persona, les vamos a hablar sobre la generación de los 30. Ok. Les voy a hablar un poco de su historia. La generación del 30 fue un movimiento literario ecuatoriano que surgió en un momento de crisis nacional. En la década de 1930, el país vivía grandes problemas como pobreza extrema, explotación indígena y campesina, crisis económica mundial en 1929 y conflictos políticos. Por eso es que los escritores de esta generación reaccionaron a esta realidad con una literatura de compromiso social, donde denunciaron la injusticia y dieron voz a los grupos marginados. Por eso se considera que este movimiento pertenece al realismo social, un movimiento que no solamente se trata de narrar, sino de dar voz a la conciencia. Ya, yo les voy a hablar sobre las características principales. En primer lugar, esta generación se reconoce por el uso del realismo social. Eso significa o eso quiere decir que los escritos o los escritores mostraban la vida de los indígenas, campesinos y obreros tal como era, sin adornos ni exageración, con sus problemas y sufrimientos. Otra característica es el lenguaje fuerte y crudo. No buscaban escribir de una manera elegante o bonita, sino directa, para que el lector entendiera la gravedad de las injusticias que estaban demandando. También es importante mencionar a los protagonistas. En estas obras no aparecen reyes, héroes o personas con dinero, sino los sectores marginados, así como son los indígenas en la sierra, los obreros en las ciudades y los montubios en la costa. Es decir, los personajes se reflejaban a la mayoría del pueblo ecuatoriano de ese tiempo. Además, la generación del 30 se enfocó en la denuncia social. En la sierra denunciaron los abusos del sistema de haciendas, donde los indígenas eran explotados y maltratados, mientras que en la costa mostraban la explotación de los obreros, los pescadores y los montubios, quienes trabajaban en condiciones muy duras y extremas. Finalmente, estos escritores tenían el objetivo de construir una literatura con identidad nacional. Querían que sus libros hablaran de la realidad del Ecuador y que el pueblo reconociera, se autorreconociera en sus páginas. Gracias a eso, sus obras se consideran parte fundamental de nuestra historia cultural. Ok, yo les voy a hablar sobre los representantes en la sierra y la costa. En la sierra ecuatoriana tenemos a tres representantes: Jorge Casa, Ángel F. Rojas y Gonzalo Humberto Mata. Jorge Casa fue el que creó la obra Huasipungo, la cual denuncia la explotación indígena en el sistema Hacendado. Luego tenemos a Ángel F. Rojas, que fue el autor de El éxodo de Yangana, que fue una novela que refleja la resistencia popular frente a la opresión. Y por último tenemos a Gonzalo Humberto Mata, quien fue un crítico de la desigualdad social en cuentos y ensayos. En la costa ecuatoriana tenemos a Demetrio Aguilera Malta, quien creó la Don Goyo, la cual refleja la vida de los montubios y pescadores del Guayas. Luego tenemos a Enrique Gil Gilbert, quien fue el creador de Nuestro Pan, novela sobre la vida de los obreros y campesinos, y Joaquín Gallegos Laras, creador de Las Cruces sobre el Agua, que fue basada en la masacre obrera de 1922 en Guayaquil. Estos autores, aunque de distintas regiones, compartieron la misión de mostrar las injusticias sociales del Ecuador. Ok, importancia e impacto. La generación de los 30 fue clave para la literatura ecuatoriana porque dio visibilidad a los problemas sociales. Además, colocó al indígena, al obrero y al campesino como protagonistas de la literatura. Además, demostró que la literatura no es solamente entretenimiento, sino también una herramienta de denuncia y transformación social. Hasta hoy, sus obras son estudiadas porque muestran cómo era la vida en Ecuador en esa época y nos ayudan a reflexionar sobre la desigualdad que aún existe. Muchas gracias.